regreso a su programa Criterios. Hoy tenemos a Julio Andrés Borges, recién nombrado presidente de la Asamblea Nacional. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, hermano. Y feliz año, además. Feliz año, nos complace muchísimo porque estés aquí. Primer programa del año. Muchas gracias, ¿verdad? Bueno, el acto del día jueves, donde te nombraron ya presidente de la Asamblea Nacional, presenta muchos retos para un parlamento, pues que en estas situaciones que estamos, la responsabilidad que ustedes asumen. ¿Qué planes vas a tener en este momento para empezar el año y tu periodo como presidente de la Asamblea Nacional? Bueno, es un año difícil para todos, hermano, no solamente por lo político, que siempre se consume la mayor parte de las conversaciones, sino también por lo económico, por lo social, por lo que está atravesando nuestro país y toda la familia venezolana, donde estamos en un extremo en el cual el país quiere verdaderamente cambios no urgentes, cambios verdaderamente de emergencia, sobre todo con los temas más básicos como los alimentos o las medicinas. La Asamblea puede jugar un papel estelar. ¿Y por qué no lo hace, Julio? Bueno, es que ahí es donde está verdaderamente la ceguera del presidente Nicolás Maduro. Porque si tú te pones a ver esa Asamblea Nacional, donde nosotros dos fuimos electos, tú en una tesis política y yo en otra tesis política, pero al final, aunque tengamos posiciones diferentes, fuimos electos por 14 millones de venezolanos. Eso no es cualquier cosa. 14 millones de venezolanos votaron para que nosotros dos defendiéramos posiciones diferentes. Pero lo importante es que la idea es que no fue electa para que hubiera una guerra, sino que más bien cada quien desde su posición pudiera pensar en el pueblo, y que la suma de esas dos visiones pudieran pensar en el pueblo. Y no fue un caso, por ejemplo, muy particular, que desde que se planteó el periodo anterior, se inició con una ofensiva muy violenta contra la majestad del presidente de la República, o sea, porque se prometió sacarlo a los 6 meses, que fue la propuesta que hizo el anterior presidente de la Asamblea. Sí, pero es que todo el proceso, si tú lo ves como una película, para mí la primera parte de la película es el pueblo votando hace menos de un año, o hace un año por la Asamblea, 14 millones de votos. Inmediatamente el gobierno saca al Tribunal Supremo de Justicia para amarrar la Asamblea Nacional, para decir, ustedes no valen, ustedes no pueden hacer nada. Eso lleva a que se empiecen a manejar distintas fórmulas para que el pueblo se pueda expresar. La más importante de ellas es el referéndum revocatorio. Se desconocen los 14 millones de personas, se desconoce después el revocatorio que se había puesto ya en marcha en todo el país, se niega la elección de gobernadores que correspondía el año pasado. Entonces, la visión que hay en toda Venezuela es que hay una decisión tomada para que no haya más elecciones en el país. Pero tú consideras que fue, digamos, de alguna manera pertinente la posición de la anterior directiva de la Asamblea Nacional, que bueno, enseguida propició un enfrentamiento entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo? Es que eso es totalmente válido en la democracia, para eso está la Constitución. Siempre lo que se habló fue, nosotros vamos a activar los distintos caminos que hay en la Constitución. Lo que no es válido es que una asamblea que representa a todo el país, donde todo el país votó, tenga como consecuencia el hecho de que se anule, se amarre, se desmantele y se trate de impedir lo que en cualquier democracia del mundo el símbolo más importante que tiene cualquier país es su parlamento, porque ahí se encuentran todas las miradas, todas las posiciones, todas las visiones distintas. Representa todo el país. Representa todo el espectro del país y teniendo todas esas diferencias, su reto es ponerse de acuerdo para hacer una ley, para hacer un acuerdo, para controlar el poder, para hacer un contrapeso del poder y pretender en la Venezuela de hoy que el gobierno ahorita va a seguir demoliendo la Asamblea o cerrando la Asamblea. Al final lo que está es cometiendo un gran suicidio, porque el problema no es que quiten la Asamblea Nacional y a los diputados que están adentro. El problema es haber negado la voluntad de 14 millones de venezolanos que eligieron esa Asamblea. Entonces, en esta crisis tan grave, hermano, yo creo que lo que toca en este momento, y sobre todo lo digo por los venezolanos que son hoy mayoría y que no están comiendo completo, o que están comiendo en la basura, o que no tienen trabajo, o que están cerrando sus empresas, eso debería ser el centro de la discusión política del país, y no toda esta tontería
de la politiquería, de la guerra, de la lucha, de la división, del veneno entre unos u otros, o nosotros nos ocupamos de esa inmensa mayoría de venezolanos que está sufriendo y que espera respuesta, o el país simplemente va a arrasar a una clase política que no estaba a la altura en este caso, de su momento histórico. Julio, la Asamblea, por la decisión del TCJ, se encuentra en desacato. En este caso, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo desentrabar, cómo destrancar el juego en este caso de poder hacerlo viable? O sea, hay una exigencia por parte del TCJ que es la desincorporación de los diputados de Amazonas. No es posible hacer eso y que la Asamblea pueda tener su curso normal luego y ustedes puedan tener como Asamblea y como mayoría en el Parlamento, bueno, toda la viabilidad pues, y la función que necesita una Asamblea Nacional. Mira, al final eso es un tema más político, en mi opinión, Germán, que legal, porque... pero es la traba que te ponen. Esa es la traba que ponen, tienes toda la razón. Pero el hasta ahora presidente de la Asamblea, Henry Ramos Alup, él mismo cumplió la formalidad de plantearlo en plenaria, hacer una carta, enviar esa carta firmada por la directiva al TCJ, y al final la manera, la formalidad como se hizo eso, no fue aceptada. Pero a mí me consta que hubo la voluntad política de la antigua directiva. ¿Pero qué es lo que exigen? Que sea la plenaria de la Asamblea quien destituya a los diputados. ¿No es posible hacer eso? Si la decisión política está, como ya lo hizo la directiva anterior, y por supuesto es un tema en el cual los protagonistas son los mismos diputados de Amazonas, yo estoy seguro que la unidad como tal podría dar ese paso para destrabar el camino. Ahora, lo que no puede ser es que la Asamblea la quieran someter como una especie de chantaje permanente, que en lugar de ser la institución libre, independiente, autónoma, vigilante de la Constitución, vigilante del voto, vigilante del cambio, tenga que estar como subordinada a lo que puede ser el capricho formal de la legalidad. Entonces, pero no sería un capricho también de por parte de la Asamblea mayoritaria, pues la Asamblea Nacional, que ustedes en este momento dirigen, ¿no sería también caprichoso por parte de ustedes no acceder a esa decisión que están tomando? Entiendo perfectamente, Germán, pero fíjate que lo que te quiero plantear es que tan abierto hemos sido que ya se hizo a como se había pedido una vez. Se llevó a plenaria, la exigencia que se votara en plenaria. ¿Se votó en plenaria? No se votó en plenaria por una razón muy sencilla. Me duele tener que pararme en estas formalidades, pero es que en ese momento fueron los propios diputados de Amazonas que dijeron: nosotros nos retiramos de la Cámara, es decir, no había materia por la cual votar. Y después se mandó la carta firmada por toda la directiva, Henry, Enrique Márquez, Simón Calzadilla, diciendo estas personas se desincorporaron. Ahora, lo que haya que hacer en función de destrabar la Asamblea, toda la unidad democrática está dispuesta a hacerlo. Pero eso es diferente a que se pretenda subordinar, arrodillar, maniatar a un poder público. Esas son dos cosas muy diferentes. Y tan hubo disposición que la directiva lo hizo. Habrá que revisar si se presenta ahorita una oportunidad de cumplir esa formalidad absolutamente legalista, porque lo importante es preservar la posibilidad de hacer las leyes que espera el país, el control que espera el país. Eso es lo más importante, por supuesto. El balón está de parte de ustedes en este caso. Bueno, habría que revisarlo, porque es importante una cosa, Germán. Yo hasta ahora no tengo idea de por qué lo que hizo la directiva anterior, que fue una cosa verdaderamente formalmente hecha, está incorrecto. Habría que revisarlo. Pero lo que sí quiero decirte como conclusión es que nosotros, por una formalidad, y habiendo hablado como hay que hablar con primera instancia con los propios diputados de Amazonas, nosotros estamos dispuestos a hacer que la Asamblea recobre su potestad y su autonomía. Lo que no estamos dispuestos es que la Asamblea sea un órgano subordinado, arrodillado y absolutamente adscrito a un poder que nosotros hoy consideramos que quien está fuera de la Constitución se llama Nicolás Maduro. Vamos a ir a un corte comercial y de regreso, bueno, vamos a ver qué hace la Asamblea con relación a todo lo que es la problemática que en este momento tenemos en el país, o sea, cómo pueden aportar la Asamblea Nacional. Y que nos escriban a Asamblea en Criterio, la etiqueta Asamblea en Criterio por nuestro Twitter. Ya regresamos.